Saludos, amadas hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema que les quiero tratar el día de hoy es algo que lo pasamos a diario, lo vivimos a diario, y el Señor en todo momento yo creo que nos hace vivir esta experiencia de probar nuestros corazones. Voy a titular este tema, Dios prueba los corazones. Y uno de los versículos que me gustaría tomar es el Salmo 51:10. Salmo 51:10 es un versículo pequeño, pero ¿quién de ustedes no ha orado o no le ha pedido al Señor por este salmo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí? Yo creo que todas de alguna forma lo hemos hecho, pero para que esto se cumpla tenemos que ser probadas, tenemos que pasar por diferentes situaciones. El Señor va a probar nuestros corazones. Por ejemplo, en Jeremías 17:9-10. Jeremías 17:9-10 dice, del 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto es muy importante, hermanas, que el corazón en sí es lo que está más adentro de nosotros, y una persona que está en un proceso de crecimiento, un proceso de sanidad, en un proceso de apartarse del mundo, o sea, vivir en santidad y apartarse totalmente del mundo, va a pasar por pruebas, va a recibir situaciones que bueno, su fe va a ser probada. Entonces, cuando uno dice escudriña o que el Señor escudriña nuestros corazones, escudriñar es alguien que está penetrando, alguien que está viendo minuciosamente y buscando minuciosamente algo. Dice que el Señor nos escudriña como una linterna. O sea, en ese tiempo, pues, las linternas eran como decir, antorchas y faroles que usaban para poder iluminar algo bien, ¿no? Entonces, algo que está oscuro, pues el Señor escudriña todo, escudriña ese corazón. ¿Y cómo lo va a hacer? Si no es a través de una prueba. Él mismo va a permitir la prueba para ver cómo está el corazón de la persona, y al final va a ser para bien. Ya, bueno, la primera, ¿cómo podemos ver esto, no? ¿Cómo podemos cuidarnos de esto, o cómo podemos estar conscientes de esto? Cuando uno recibe una información, cuando uno está en un diario vivir y recibe algo, por ejemplo, una noticia quizás desagradable, ¿qué es lo que nosotros, cómo reaccionamos ante eso? Primero, nuestra mente lo va a escuchar, y cómo esto va a pasar a nuestro corazón, o cómo nosotros vamos a permitir que esto pase a nuestro corazón. Si lo vamos a permitir de una forma, diríamos, positiva, o de una forma que la vamos a acondicionar o la vamos a alinear con la palabra, o de una forma inmadura, de una forma quizás como una persona que no conoce al Señor, o descontrolada. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a recibir? Entonces, esto va primero, esta noticia o lo que suceda, lo que pueda pasar, un accidente, una situación pues inesperada, llega a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Y eso va a ir a nuestro corazón. ¿Cómo va a ir a nuestro corazón? Primero es la mente, y en milésimo de segundo la mente va a pasar al corazón algo. Entonces, ¿cómo se va a filtrar eso al corazón? Depende que tengamos nosotros allí. Entonces, es muy importante lo que tengamos nosotros en el corazón, lo que tengamos acumulado. Por eso es importante que nosotros tengamos la palabra de Dios, para que lo que suceda a nuestro entorno siempre lo alineemos, siempre lo comparemos, siempre
nuestra protección va a ser la palabra de Dios. Entonces va a llegar la información a la mente y eso va a ir al corazón y de ahí depende. De lo que esté en el corazón va a salir. Se va a ver emocionalmente, se va a ver por una actitud. Por eso es que el Señor prueba el corazón, porque ahí mismo sucede algo. Va a ir al corazón, pero ¿qué es lo que va a salir? Y se va a dejar notar lo que hay, por lo que sea, hasta por una mirada de nosotros. Hasta quizás no tengamos que decir nada, una actitud de nosotros. O quizás hasta nosotras mismas nos sintamos mal, nos sintamos fastidiadas. Entonces es importante que cuando venga el día malo, porque va a venir el día malo, eso es parte del diario vivir, que llega un día, entonces tenemos que estar paradas firmes en la palabra primeramente y cuidando nuestro corazón. Dice que sobre toda cosa guardada, eso dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Es muy importante, amadas hermanas, lo que cuidemos, cómo cuidamos nuestro corazón, cómo lo protegemos. Esto ya lo he dicho y yo siempre recalco en el corazón porque, como dice la palabra, de él mana la vida, de ahí depende todo. Pero es importante cómo nosotros, la información que nosotros podamos tener y cómo va a filtrar de la mente al corazón eso. Tenemos que proteger nuestra mente, hermanas, nuestro corazón. Me gustaría que vayamos, por favor, a Apocalipsis 2:23. Apocalipsis 2:23. Dice, acá es un mensaje a la iglesia de Tiatira, que escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Y bueno, si ustedes quieren pueden leer esto. Ellos están, aparentemente todo está bien, menos que han aceptado a esa mujer, que la toleran, esa mujer que se llama Jezabel. Eso está en el versículo 20. Entonces el ángel les amonesta y ahí parte de lo que les dice es en el versículo 23, dice, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo estoy tratando de asentar esta palabra que como el Señor nos prueba. El Señor siempre nos va a probar. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, del 3 al 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Este versículo me gusta y me hace pensar un poco. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, o sea, Él nos confía el Evangelio. Así hablamos. El Evangelio es dado claramente. Entonces, el Señor nos da ese tesoro. Y así hablamos. Así tenemos que hablar tal y cual está, sin quitar, sin añadir. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones, nuestros corazones. Entonces acá se me viene un poquito la parte de familiar, sobre todo eso, ¿no? Porque son personas cercanas a nosotros o también unas amistades cercanas, vecinos pueden ser, que quizás en algún momento nos conocieron de una forma, pero cuando nacemos de nuevo y dejamos esa vida pasada, decidimos pues hablar la verdad. Como dice acá, así hablamos lo que el Señor nos ha confiado. Y no para agradar a los hombres. A veces uno como que quiere ser suave. Y sí, o sea, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero tenemos que decir la verdad. No porque es nuestra familia o porque no queremos
que se vayan a resentir o se vayan a alejar, no vamos a decir la verdad, porque en algún momento todo eso el Señor nos va a pedir cuentas. Va a haber un momento en la vida eterna que el Señor nos va a pedir cuenta de esas almas que han estado al frente de nosotros y qué hemos hecho. Se me viene la parábola de los talentos, que qué hicimos con ese talento que el Señor nos dio. O sea, el Señor nos dio su palabra. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros con esa palabra que el Señor nos ha dado? Y no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. O sea, el Señor nos va a probar qué tan fieles somos con lo que Él nos ha dado. Romanos 8:27. 8:27, Romanos. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El que escudriña los corazones. Nuevamente estoy recalcando la parte que el Señor escudriña los corazones. En Génesis 22:1, aquí es cuando Abraham es bendecido y después de esta bendición que pasa con Abimelech, pues el Señor le pide la prueba de sacrificar a su hijo Isaac. Entonces el capítulo 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. O sea, el Señor lo prueba. Él tuvo una tremenda bendición, pero el Señor después de eso le prueba. Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Siempre Dios va a permitir la prueba, siempre. Eso es algo que nos va a pasar todos los días. Inclusive cuando estamos solos, cuando pensamos que pues nadie los ve. O de repente hasta estamos en nuestra cama, tranquilos, ni siquiera estamos haciendo algo en sí, pero ¿qué estamos pensando? Porque también somos responsables de lo que pensamos, es parte de la prueba porque así nosotros pues alimentamos nuestra mente y eso va a ir a nuestro corazón en cuestión de milésimos de segundo, como se lo acabo de decir. Deuteronomios 8. Deuteronomios 8. Deuteronomio 8. 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Como el Señor probó al pueblo de Israel. Por 40 años le probó. En el versículo 16 de ese mismo capítulo dice que el Señor te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Siempre, amadas hermanas, el Señor va a permitir las pruebas, pero si hemos pasado esa prueba, si hemos sido invictos a esa prueba, pues el Señor nos va a dar esa corona de vida, ¿no? Pero a la postre, y ese es va a ser nuestro premio, porque a la postre va a ser para bien. Dice el Salmo 11:5, Salmo 11:5, el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. El Señor nos va a probar. Somos justos en Él, y el Señor nos va a probar.
me gusta mucho cuando Job pasó la prueba que todas nosotras ya más o menos sabemos, y las que no saben, pues Job tuvo una prueba muy fuerte donde él pierde todo su casa, su familia. En un día pierde a todos sus hijos y pues hasta se enferma también de muerte. Su mujer le maldecía y Job, pues en uno de esos días, en Job 7:17, él dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Se dan cuenta? El Señor siempre nos va a probar en todo momento. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener conciencia? ¿Qué es lo que nosotros estamos teniendo en nuestra mente? Porque de ahí va a salir la reacción ante las pruebas que se nos puedan presentar. En Éxodo 15, vayamos rapidito a Éxodo 15. Éxodo 15 del 22 al 26. 22 al 26. Esto es cuando ellos pasaron al Mar Rojo, tuvieron esa gran victoria, fue grande, todo el pueblo de Israel vio la grandeza del Señor y fueron bendecidos. Ellos fueron bendecidos, su fe creció, salieron de Egipto, fueron bendecidos, vieron cómo el pueblo de Egipto murieron ante sus ojos por el mar, pero ellos en ese momento querían agua, ¿no? Acá les voy a leer el 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! El Señor los probó. También ahí, o sea, ellos pasaron una bendición. Igual que Abraham pasó una bendición con Abimelech, y aquí también tremenda experiencia que el pueblo de Israel pasó, y vino entonces la prueba, no tenían agua. Y ellos pues se quejaron, murmuraron, pero Dios en su infinita misericordia, porque Dios es misericordioso con los justos e injustos. ¿Y él qué hizo? Pues le dijo a Moisés que echara un árbol en las aguas, y las aguas se endulzaron. Entonces el pueblo pudo beber y allí los probó. Ellos fueron probados. Y bueno, ya sabemos, no sé, delante del Señor, pues quizás hubieron muchos murmuraron, quizás algunos no. Zacarías 13, 8, 9. Zacarías 13, eso está casi al final del Antiguo Testamento, 13, 8, 9. Ahí dice: y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: el Señor es mi Dios. Dice que Él nos fundirá, porque la 1/3 parte yo creo que somos nosotros. Y Él nos fundirá como se funda la plata. Y
los probará como se prueba el oro. O sea, vamos a ser probados así en esas pruebas fuertes, ¿no? Y todos los días vamos a pasar eso. Yo recuerdo hace menos de una semana yo estaba con mi nieto y en esos apuros que uno tiene, yo creo que todas pasamos eso, estamos en el corre-corre de diario vivir y yo estaba haciendo un jugo en la licuadora y pongo todo allá adentro, todo, le puse agua, todas mis frutas, hasta le puse verduras y prendí la licuadora sin taparla. Entonces, no sé qué me pasó, pues esas licuadoras son esas que de pronto se apagan y se prenden, se apagan y se prenden y así tiene su proceso, ¿no? Y yo pensé que ya se había apagado, porque yo dije, ay, la apagué, ¿no? Y total, se volvió, pum, a prender y empezó a saltar todo y todo saltó y salpicó en el piso, salpicó en mi repostero, salpicó todo. O sea, fue una cosa que yo me quedé así mirando porque nunca me había pasado algo así, que no tapé la licuadora y simplemente todo salpicó. Entonces mi nieto estaba ahí, se empezó a reír, mi perro estaba ahí, empezó a lamer todo lo que estaba en el piso. Entonces yo alabé al Señor en ese momento y yo dije, Dios mío, bendito sea tu nombre. Pero es como que rápido me vino a conciencia mi reacción, porque qué importante es estar conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es importante que nosotros mismos nos examinemos cómo estamos reaccionando, cómo estamos actuando, que nosotras mismas escudriñemos también nuestro corazón. Entonces sucedió eso ok. O sea, como que me puse alerta y empecé a alabar al Señor y empecé a limpiar y con mi nieto empezamos como a limpiar jugando y ya, simplemente pasó la situación y le di la gloria a Dios. Y yo sé que van a venir más pruebas, ¿no? Porque siempre suceden situaciones, pero simplemente lo que yo quiero demostrar acá es que tenemos que estar conscientes de cada momento que estemos viviendo porque se va a pasar la prueba. Y entonces esto es algo rápido, ¿no? Lo que les estoy diciendo. También, como les dije antes, cuando somos confrontados con nuestra propia familia, ¿qué es lo que vamos a decir? O amigos que no nos ven de repente de muchos años y vamos a hablar los mismos temas que hablábamos antes, vamos a estar de acuerdo en lo que ellos digan sin decir nada por temor a que haya una conversación un poquito caliente, o vamos a hablar la verdad. ¿Qué es lo o sea, cuál va a ser nuestra posición? Entonces ahí también somos probados porque el Señor pues nos va a demandar, como les decían antes, ¿no? Los talentos, o sea, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos, ¿no? Y la idea es estar en armonía con todos, como dice la palabra de Dios. Si es posible, estén en paz con todos los hombres. Pero siempre la verdad, siempre digamos la verdad. Y yo creo que es tiempo, amadas hermanas, de simplemente dar a conocer lo que somos, decir las cosas tal y cual el Señor nos lo dijo, porque eso también es parte de las pruebas. Se me venía también algo un poquito más fuerte en el que mucha gente, inclusive niños, adultos, ¿no? Niños, jóvenes, adultos, hasta ancianos pasan por esto. El hecho de que en algún tiempo pues hayan podido estar adictos a la pornografía. Y digo niños porque también hay niños que lamentablemente pues por la falta de cuidado de los padres pues ellos han sido víctimas en el sentido de que han visto y tienen acceso totalmente libre sin ninguna limitación al internet. Y entonces ellos ven y simplemente abren puertas. Entonces ellos se abren puertas a la pornografía. Entonces, una vez que ellos conocen al Señor, sea quien sea, como les digo, estoy hablando en general las edades, hay un arrepentimiento de esto. Y el Señor los limpia, los libera y quedan libres porque definitivamente se abren puertas y entran demonios a través de la pornografía. Eso es algo que está 100% comprobado. Y va a llegar un momento que vamos a ser probados otra vez.
se va a ser probada, esa persona va a ser probada. ¿Ya? Y estoy hablando de mujeres y de hombres. Acá mujeres también, muchas mujeres caen en esto. Y va a llegar el momento en que uno que está tan expuesto con el internet se puede llegar simplemente a esa persona que ha tenido esa debilidad, va a ser probada. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa prueba? Por eso es importante rapidito, o sea, a lo lejos. Por eso el Señor nos da su Espíritu para que discernamos rápidamente y estemos alertas. Lo importante es estar alertas, hermanos. O sea, tenemos que, inclusive en la televisión, a veces la misma televisión es como que uno ve simplemente una película. Gracias a Dios, yo ya no veo películas, pero mucha gente todavía está en eso y no les voy a decir nada al respecto, simplemente haciendo un paréntesis que no perdamos el tiempo, porque son gente, los actores son personas que están allí para entretenernos, para que nosotros estemos simplemente sentados sin hacer nada y hechos unos robots, pues entreteniéndonos, pudiendo hacer otras cosas, pudiendo llenar nuestra mente de otras cosas que nos van a edificar, que vamos a trabajar para lo eterno. Pues a veces uno está simplemente nuestros ojos fijos en algo que no debe de ser. Entonces desarraiguemos rápidamente, desarraiguemos lo que sabemos que no va a alimentar a nuestro espíritu. Entonces quería decirles también algo para terminar. ¿Cómo se va a lograr pasar por la prueba? ¿Cómo vamos a pasar también esto? Y tenemos que tener en cuenta que el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Temor a Dios. Y esto es algo básico, porque es el principio de la sabiduría. Entonces, si nosotros conocemos lo que a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial no le gusta, no le agrada, entonces no lo hagamos. Eso es parte del temor al Señor, porque es obediencia, es reverencia, es buscar el agradarle a Él. Es simplemente, no, al Señor no le agrada esto y por amor a Él, por obediencia a Él, no lo voy a hacer. A la postre va a ser una bendición, a la postre va a ser de beneficio para mí y para los que me rodean, porque lógicamente yo voy a influenciar a la gente que está alrededor mío. Entonces, en Proverbios 14:26. Vayamos rapidito a Proverbios 14:26. Dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. O sea, cuando nosotros tenemos el temor del Señor en nuestras vidas, esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza que en el momento de la prueba no vamos a caer. Salmos 48. Salmos 48. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea que la ley del Señor es su palabra. Eso está en medio de nuestro corazón. Cuando su ley está en medio de nuestro corazón, la tenemos aquí atesorada, la meditamos, la atesoramos, ese es nuestro tesoro. Entonces eso es lo que va a salir. Eso es lo que va a dejarse notar. Segunda de Crónicas 12:14. Segunda de Crónicas 12:14. Segunda de Crónicas 12:14. Oh, estoy en primera. Sorry. Ok. Esto está hablando de Roboam. Roboam fue el hijo de Salomón, el hombre más sabio del mundo, ¿no? Y Salomón fue el hijo de David. Entonces, Roboam no hizo lo bueno delante del Señor, hizo muchas cosas malas. Y acá dice en 2 de Crónicas 12:14, e hizo lo malo
porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Él hizo lo malo, o sea, es la disposición de nuestro corazón. ¿Cómo preparamos nuestro corazón para que verdaderamente hagamos la voluntad de Dios? Tenemos que prepararlo. O sea, nosotros vamos a pasar la prueba. Entonces, ¿estamos preparadas para la prueba? Entonces, vayamos yendo adelante. Esa es la mujer sabia, la mujer que ya va viendo adelante, ya va viendo por adelante lo que está pasando. ¿Okay? Eso puede venir o eso va a venir, pero ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo para estar preparadas o para preparar a los que están a nuestro alrededor para que cuando venga el momento de la prueba estemos firmes? Primera de Crónicas 28:9. Acá me gusta mucho esto porque David le dice a su hijo Salomón, antes de morir, le da un consejo. Este es el consejo que le dio David a su hijo Salomón en Primera de Crónicas 28:9. Y dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Aleluya, Él escudriña los corazones de todos. Primera de Corintios 15:58. Dice así. Esto es lo último. Y atesórenlo en su corazón, amadas hermanas, porque se los digo de corazón a corazón. Así que, hermanas mías, amadas, estén firmes y sean constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, todo el tiempo, sin parar, siempre, sabiendo que tu trabajo, hermana amada, en el Señor no es en vano. Tu trabajo no es en vano, hermana. No te canses de hacer el bien porque a su tiempo vas a cegar. Así que a cuidar esos corazones, hermanas, porque el Señor nos prueba. La prueba es todo el tiempo, estamos siendo probados. Todo el tiempo y el Señor siempre nos da la salida. Y a la postre va a ser para nuestro bien. El Señor les bendiga y les fortalezca en esta hora.